Pues hola, buenos días a todos y todas y como siempre muchas gracias por vuestra atención. Hoy comparecemos ante ustedes para presentar una proposición no de ley que impulsamos y trabajamos desde el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe para solucionar un problema que nos parece realmente preocupante, como es el sistema de oposiciones de los profesores de secundaria y maestros de primaria en Aragón. El reciente proceso de oposiciones para evaluación secundaria ha revelado una preocupante realidad en nuestra comunidad autónoma. De las 1.018 plazas ofertadas, 299, es decir, casi el 30%, han quedado desiertas. Esta cifra, la verdad, es que duplica la media nacional, que ronda entre el 14 y el 15%, por lo que no puede hablarse de un problema general, sino que claramente nuestra comunidad autónoma no está haciendo las cosas bien. Está claro que estos malos resultados de ninguna manera se pueden atribuir simplemente a la dificultad de las pruebas, ni desde luego al nivel de los aspirantes, porque la verdad de esto está clara, y es que hemos visto con este proceso el reflejo de un modelo de acceso mal gestionado, y permítame decirlo con toda la contundencia, obsoleto, que perjudica tanto a los miles de opositores que se presentan cada año como al sistema educativo aragonés, y que necesita urgentemente personal estable y cualificado, y que ahora mismo se enfrenta al grave problema de que casi 300 plazas de profesores que Aragón necesita imperiosamente, no se van a cubrir. Esta situación es aún más crítica si consideramos la falta de profesorado que sufrimos en Aragón, donde cada año resulta extremadamente difícil encontrar docentes en diversas especialidades. Esto, desde luego, no ayuda a la estabilización del talento, de nuestro talento. Les dejo ahora con Jorge Santafé, que es el responsable del área de educación de Teruel Existe y que les va a explicar detalladamente la propuesta que hemos elaborado. Una propuesta seria, como todas las que hace Aragón Teruel Existe, que puede servir para resolver este grave problema del sistema de ingreso del personal docente en Aragón. Buenos días, muchas gracias, Pili. Como ha explicado bien la diputada Pilar Buch, tenemos en nuestra comunidad un problema en las pruebas de acceso a la docencia. Un problema que no está solo en secundaria, sino que también afecta a primaria. Y que es un problema que, pues como hemos mencionado, deja un 30% de las plazas de Aragón sin cubrir. Un nivel o un factor que es el doble de lo que tenemos a nivel de educación. Este problema ya es conocido por el propio Departamento de Educación, que puso en marcha recientemente una encuesta tanto para los opositores que se presentaron a las últimas oposiciones de educación como a los miembros de los tribunales, donde les pedía que hicieran una reflexión y presentaran mejoras para tratar de solucionar un sistema de educación de acceso a la función pública que ha quedado, como bien ha dicho Pilar, obsoleto. Es importante remarcar que, aunque la normativa que rige este proceso, que es el Real Decreto 276/2007 a nivel estatal, las comunidades autónomas, dentro de ese marco que nos deja la ley estatal, este Real Decreto, tienen cierto margen de maniobra. Y es allí donde tenemos que incidir, porque es donde hemos detectado que hay puntos que podrían mejorarse. Es por ello que presentamos esta proposición no de ley para tratar de proponer a las Cortes que se tomen medidas para evitar que lo que ha sucedido en las pasadas oposiciones se repita en años venideros. En primer lugar, lo que hemos introducido, la primera propuesta que se introduce en la proposición no de ley, en la PNL, es que se publiquen los criterios de evaluación. A día de hoy, los opositores que se presentan a los exámenes no saben cómo van a ser evaluados, y esto supone, pues, evidentemente,
un problema que les lleva a que no se afronten las oposiciones de la manera adecuada. Por eso proponemos que se publiquen lo que en educación se llaman las rúbricas, esos criterios de evaluación, esa forma de evaluar el proceso, que se publiquen con antelación. Y no solo que se publiquen con antelación, sino que se publiquen de todos y cada uno de los temas que se incluyen en los temarios, tanto de primaria como de secundaria, de manera que los opositores tengan unas reglas o un margen desde el que trabajar y al que adaptarse, y que luego a la hora de presentarse a los exámenes no haya sorpresas. Además, esto solucionaría otro de los problemas que nos han mencionado los miembros de los tribunales, y es que como no hay esos criterios de evaluación, no hay esas rúbricas, los tribunales tienen que preparar en 24 horas las rúbricas de los temas que han salido en el sorteo de las oposiciones, lo cual le supone pues, un estrés añadido a los tribunales que no es nada adecuado. Además, dado la premura, porque las oposiciones se dan todos los años, se propone que se empiecen con las de primaria, que serían las siguientes que ocurrirían en el tiempo, y que estas rúbricas estén terminadas antes de finalizar el año 2025, quedando el trabajo de las rúbricas de secundaria, donde hay mayor número de temas, para que se realice en paralelo y fijando una fecha de terminación para finales de junio de 2026. Además, hemos observado, tanto desde el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe como con diversos colectivos, que las fechas en las cuales se presenta este proceso no son las más adecuadas. Estamos hablando de que las oposiciones se realizan en junio en lugares que no están climatizados y donde se observaron que había más de 30 grados mucho más de 30 grados en muchas de las salas donde se estaban realizando los exámenes, llegando el caso de que incluso hubo gente que acabó con lipotimias o con golpes de calor, acabando en el hospital. Este proceso no es sostenible, tenemos que adaptarlo a la realidad que tenemos en nuestra comunidad y que tenemos en toda España, y es que en Aragón, en los meses de junio, julio y agosto, nos podemos encontrar con olas de calor. El cambio climático es una realidad y tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. Y dado que no tenemos suficientes espacios para realizar un proceso selectivo en aulas climatizadas o en espacios climatizados, proponemos que se realice un cambio de fechas para los procesos de oposiciones, fijando las fechas en el comienzo a mediados de octubre y que se realicen a lo largo de los meses de octubre, noviembre y, si fuera necesario, en diciembre. De esta manera, además, también se solucionaría otro problema que tenemos, y es que los tribunales tienen un margen muy pequeño de maniobra para evaluar a muchísimos opositores, generándoles a ellos un estrés importante y realizando un trabajo que no puede ser el óptimo. De la misma manera, se propone que se realice una descentralización de las sedes, tal y como ocurre en los procesos como la PAU o la EBAU. Esto no es una novedad, ya hay varias comunidades que lo llevan a cabo. En Galicia o en Andalucía, todos los opositores se pueden presentar a cualquiera de las especialidades en cualquiera de las sedes que se ponen a disposición. Luego, si en otras comunidades se puede realizar, en nuestra comunidad también lo tendríamos que realizar. Y es por ello que se propone que se abran las sedes de la misma manera que tenemos en la PAU, antigua EBAU o selectividad, dependiendo del año en el que se realizara, que tuviéramos sedes en Zaragoza, en Huesca y Teruel, tal y como tenemos ahora, pero también en Calatayud, en Alcañiz, en Barbastro, en Jaca y en otras sedes, de manera que los opositores, cuando se presentaran a las oposiciones, marcaran en su solicitud la sede y ordenaran las sedes en función de sus preferencias. De esta manera también se solucionaría otra de las quejas que nos presentan los opositores y los miembros de los tribunales, y es que hay una falta de oferta de plazas hoteleras. Nos encontramos todos los años con situaciones donde los tribunales de oposición se ven que tienen dificultades para reservar hoteles. Y los opositores tienen un cargo o un gasto extra y un problema o una carga de esfuerzo extra, teniendo que desplazarse el día anterior a las oposiciones, etc. De esta manera, si cada uno se puede presentar en diferentes sedes, lo que solucionaríamos sería ese problema. En cuarto lugar, y no menos importante, Aragón, o desde el Grupo Aragón Teruel Existe, presentamos una medida para la atención a la diversidad y medidas de conciliación. Es inaceptable que Aragón vaya a la cola en medidas de atención a la diversidad y de conciliación.
Hay muchas comunidades que ya han legislado en esta medida y vamos a dar dos casos muy concretos, aunque hay otro tipo de casos que son también igual de sangrantes. El caso de la dislexia, las personas que tienen dislexia, en Aragón no tenemos ningún tipo de medida en cuanto a las oposiciones, sí que hay legislación y sí que hay medidas en las pruebas de acceso a la universidad, en la PAU, la antigua EPAU, pero no a nivel de oposiciones, mientras que hay muchas comunidades que ya tienen legislado y ya tienen sus medidas para este tipo de personas que tienen dificultades en todo tipo de oposiciones. Con lo cual, aquí volvemos a lo mismo, vamos a la cola y son medidas que no suponen un gasto extra, que no suponen un esfuerzo extra, que son tan sencillas como cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de la fuente del examen para que lo vean más grande o no penalizar las faltas de ortografía, que es donde más dificultades tienen estos aspirantes. Otro caso concreto y muy importante que afecta a la conciliación es el de las madres lactantes. Aragón es de las pocas comunidades, por no decir la única, que no tiene legislación al respecto en un proceso de oposición cuando una de las aspirantes es una madre lactante. En otras comunidades ya tienen resuelto este problema, bien sea llamándolas las últimas en el proceso de acceso a las aulas, bien sea dejándoles un descanso de media hora para poderle dar al bebé. Diferentes alternativas, pero aquí en Aragón lo mismo, no tenemos nada. Y en quinto punto, ya esto ya no va tanto en la forma del examen, de las medidas del examen, sino en la resolución posterior. Aragón también, en pos de la transparencia, es de las pocas comunidades en las cuales no se publican las correcciones de los exámenes. En estos momentos, si un opositor quiere realizar una reclamación o no está de conforme con la nota, está realizando una reclamación sin saber cómo ha sido calificado, sin saber qué es lo que le han puesto bien y qué es lo que le han puesto mal. Mientras que en otras comunidades, una vez que se ha corregido el examen, se ha publicado, se le manda al opositor, aquí has fallado, esto lo tienes bien, aquí se te ha puntuado de esta manera o de esta otra manera. De manera que demandamos que, de la misma manera que ocurre en otras comunidades, a Aragón volvamos a adaptarnos y volvamos a hacer estos pequeños cambios. Con todos estos pequeños cambios, que no son grandes novedades, simplemente adaptándonos y cogiendo lo mejor de cada una de las comunidades, podemos empezar a cambiar el rumbo y ahí podemos empezar a que los resultados den la vuelta en un proceso que, como bien ha dicho Pilar al principio de su intervención, se ha demostrado que es obsoleto y que no funciona bien. Muchas gracias por todo. Si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Sí, ¿han visto predisposición por parte del resto de grupos y sobre todo por parte del PP, del Gobierno de Aragón, para poder cambiar estos factores que están fallando? Yo entiendo que tienen predisposición en tanto en cuanto desde el Departamento de Educación ha mandado una encuesta para preguntar a los docentes, tanto los aspirantes como los miembros del tribunal, para ver qué mejoras se les suponía. Entonces, entiendo que este debate se va a dar porque es algo que es importante. Es muy importante cubrir las plazas de profesores en nuestra comunidad. Como bien ha dicho Pilar, todos los años tenemos noticias donde vemos que las listas de interinos se acaban en nuestra comunidad, hay especialidades donde no se cubren las plazas, con lo cual yo entiendo que desde el Departamento de Educación no van a poner ninguna pega. Ahora ya es cuestión de ponernos de acuerdo. Nosotros lanzamos estas propuestas que las hemos consensuado, hemos hablado con diferentes tipos de organizaciones, tanto sindicales como colectivos de profesores. Esto es una reflexión que viene de diferentes ámbitos y entiendo que el Departamento de Educación pues habrá hecho en su reflexión que ha hecho con las encuestas, tendrá otras propuestas y a partir de allí es donde se abre un marco en el que trabajar para mejorar el proceso de las oposiciones. Pues si no hay nada más, muchas gracias y bueno, como siempre quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias.